el día que me pasé la noche que no podía dormir después de la cirugía que y di 51 vueltas en la cama. Digo, bueno, ya que no puedo dormir, por lo menos dame la palabra. Vamos a meditar sobre ella. Y la palabra que me daba o que venía a mi corazón era: el reino de Dios sufre violencia. Y la palabra establece que solo los valientes la arrebatan. Y fíjate que la palabra nos dice, que el Señor nos dice, que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que cuando se habla de dominio propio, implica que nosotros tendremos temor, porque el temor es algo que está innato en nosotros, porque lo necesitamos. Ahora, me ha dado el poder de dominar aquello que me causa temor. Por eso es que muchas veces le dicen a las personas cuando están pasando por diferentes situaciones y traumas que no ha podido todavía lidiar con ellos, que tienen que afrontar ¿qué? Sus miedos. Porque afrontar tus miedos es precisamente lo que te va a hacer fuerte. Y a veces hay ciertas películas que te hacen más o menos ver como debe ser en el campo espiritual esa batalla dentro de nosotros, porque nosotros no vemos esa batalla dentro de nosotros. Pero ¿cuántos han visto estas películas chinas, japonesas, coreanas, que ponen, que supuestamente sale el alma de la persona y se va a encontrar con el otro, que es el causante del trauma, y lo pone a pelear con él mismo para que sea fuerte, para que aprenda a luchar y a vencer eso que lo hace débil. Así que nosotros lo vemos en películas a nivel que podemos pensar que eso nada más sucede en películas, pero realmente nosotros vivimos, se dice, y hay muchos libros sobre el campo de la batalla, que es la mente. Nuestra mente vive constantemente recibiendo bombardeos de pensamientos. De hecho, hay situaciones que se han catalogado, no sé si es el TDAH, que son personas que no pueden tener control de los tantos bombardeos que están recibiendo en su mente. Ahora, dice la palabra en Mateo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Y eso implica hasta ahora de aquel tiempo o todavía en este tiempo, ya que la palabra de Dios es viva y se mantiene, ¿qué? Es un estado presente. Hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que desde que Juan fue engendrado en el vientre de su madre, desde que él se comenzó a formar en el reino de los cielos físicos, en el reino de los cielos espirituales, en el campo de batalla que se encuentra en los cielos, hubo una revolución. Se supo que Juan iba a nacer. Así que en el campo del mundo espiritual, que es tan real como el que vemos, y el espiritual no lo vemos, pero no significa que no exista. Así que desde que Juan fue formado en el vientre, el mundo espiritual comenzó a hacer una fuerza para evitar que Juan el Bautista naciera. Y de hecho, cuando nuestro Señor nació, que reyes fueron a llevar por la estrella
a llevarle incienso, mirra y oro, se desató otra situación. Y es el hecho de que cuando se enteran de que hay un rey que nació y que andan buscando un rey, me van a destronar a mí, maten a todos los muchachitos de 2 años para abajo. Violencia. Si nosotros nos comparamos con los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora, y si escuchamos noticias que me desagrada escucharlas, vemos cómo los niños son fuertemente y violentamente atacados de todas las formas, inclusive por quienes se supone que le brinden amor y cuidado. Cosas que uno dice, pero es que nosotras como madres, es que eso no entra dentro de mi raciocinio humano. Ahora, Juan venía a hacerle guerra al reino espiritual, pero en realidad Juan lo que venía era a hacerle camino a quien venía a poner patas para arriba al reino espiritual. Alaba lo que vive. Ahora, Juan vino contra el sistema. Desde el rey que se encontraba reinando hasta el templo que se encontraba en desorden. Hemos aprendido que cuando los reyes, los reinos y los reyes y los que están en poder no están bien, el pueblo entero sufre las consecuencias de lo que sucede ¿dónde? En el reino. Y de hecho, el mismo Señor, en un momento dado, llegó a la casa del Padre y encontró el desorden que había y comenzó a ¿qué? A tirar, a romper y a quitar. Ustedes han convertido la casa de mi Padre, que es una casa de oración, en una cueva ¿de qué? Así que volvemos y leemos y dice que hasta ahora el reino ha estado en guerra. Y esa es lo que llamamos guerra espiritual. Así que oposiciones que encontró Juan. 1, primero que no naciera. 2, matarlo. Y así hay muchas personas en esta tierra que vienen con un propósito de Dios, que han pasado el Niágara en bicicleta, que han pasado tribulaciones y todavía hoy en día Dios no ha permitido que sean eliminados de esta tierra. Ahora, ¿qué otra cosa pasó, Juan? Lo metieron preso por ir en contra del sistema, por decir la verdad conforme a la Torá. Y aparentemente el campo espiritual ganó la guerra. Preso, y cuando estuvo preso pidieron su cabeza. Ahora, Juan, antes de morir, le hace una pregunta a sus discípulos que lo visitaban, para que se la hagan al Señor. Y está en el mismo capítulo 11. Los mensajeros de Juan el Bautista, dice la palabra que lleva como tema. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, y se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan, que se encontraba en la cárcel, los hechos que el Mashiach estaba haciendo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, ¿me toca todavía seguir con lo que me toca, con lo que vine a hacer en esta tierra?
me voy a librar de esta. Eres tú al quien le hice, por el cual yo vine a hacerle el camino, a preparar el camino. A lo que el Señor le dice a los discípulos, vuelvan para atrás y díganle, y háganle saber las cosas que ustedes están viendo y que están oyendo. No te lo voy a decir con mis palabras. Observa y mira y oye lo que la gente dice. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en él. Me llama la atención, dentro de todas las cosas que él estaba haciendo, que él le especifica que los leprosos son limpiados. ¿Y por qué él dice que los leprosos son limpiados? Porque el proceso para limpiar un leproso conllevaba una tarea, primero que nada sacerdotal. El leproso tenía que ir donde el sacerdote, él tenía que determinar qué tipo de lepra tenía. Y recuérdense que en estos tiempos el tipo de lepra que existía era una lepra que le daba en el cuerpo a través de diferentes tipos de manchas y diferentes tipos de situaciones que venían por el pecado, por la murmuración y cosas contrarias que el hombre estaba haciendo, contrarias a la orden de Dios. Así que una de las cosas que sucedía cuando el sacerdote determinaba en qué nivel se encontraba esa lepra, inclusive a veces tenían que mandarlo a un campo aparte durante 40 días, que se supone que en ese tiempo la persona tenía que meditar sobre sus hechos y haberse arrepentido y presentarse a Dios, ante Dios, con un corazón arrepentido de lo que había hecho. Por eso la palabra establece que un corazón contrito, arrepentido y humillado ante Dios, el Eterno jamás lo despreciará. Luego de que esto sucedía, la persona tenía que volverse a presentar ante el sacerdote, y el sacerdote determinar. Y se dice que en esos tiempos, en estudios, que la lepra era una cosa tan terrible que a veces había que quemar hasta la casa donde la persona vivía, para que no siguiera contaminando a los que estaban a su alrededor. Y las ropas. Así que tenía que haber un arrepentimiento genuino de la persona, y al venir ese arrepentimiento genuino, esta persona alcanzaba la misericordia de Dios. Había un perdón que tenía que venir del Padre. Y ahora ese perdón también iba a manifestarse a través de nuestro Señor. Alaba lo que vive. A ser aprobado. ¿Cuántos se recuerdan que el Señor en un momento dado sanó 10 leprosos? ¿Qué Él le dijo? Vayan y preséntense ante el sacerdote para que Él les dé la carta de limpieza. Nuestro Señor, a través del sacrificio como Cordero de Dios, que quita y limpia el pecado del mundo. Ahora, en base a la guerra espiritual, tenemos a un Daniel en el capítulo 10 que nos habla y nos presenta una batalla cósmica que hubo en los aires, porque él comenzó un ayuno y una intercesión por el pueblo, porque según lo que él estudió, se suponía que para ese tiempo el pueblo estuviera libre, el castigo había terminado, y aún así el pueblo seguía en vergüenza. Así que Dios le envía la respuesta a través del ángel, y cuando el ángel llega le dice: mira,
Desde que tú comenzaste con tu oración, con tu ayuno, con tu intercesión, tu oración fue escuchada y Dios se mandó el pronto auxilio. Pero tuve que fajarme a pelear con el rey de Persia. Y no era un rey físico. Estamos hablando y se están refiriendo al campo espiritual. Los que se encuentran en los aires, a veces hasta oposiciones, que a veces uno empieza a hacer algo y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Dios mío, que todo me sale mal, todo me es contrario, hago esto y no me sale bien. O empiezo a hacer aquello y se me pone difícil. Pero fíjense algo muy humanamente terrible. Y es que el campo espiritual, esa guerra cósmica que existe en los aires, una de las cosas que está utilizando hoy en día es poner a los hombres en contra de ellos mismos. Y los hace ¿qué? Matarse entre ellos mismos. Como dice el cuento de la fábula, yo solamente abrí la puerta. Todos los demás lo hicieron ellos. Así que esta guerra cósmica, espiritual, hace que todos se maten entre sí, aún haciendo alguien correcto, algo bueno, empiezan a atacar. Abajo de eso, ahorita con Rodrigo me estaba diciendo algo. Pero, amados, dentro de esa guerra cósmica, escuchaba a alguien que decía que nosotros saben que todos nosotros tenemos parásitos. Todos los tenemos. Supuestamente ellos actúan a nuestro favor. La situación viene cuando ellos crecen demasiado. Cuando se multiplican más de lo que deberían de multiplicarse, entonces actúan en nuestra contra. Así hay unos parásitos espirituales que nos hacen estar ocupados para no sacar el tiempo que le toca a Dios. Y el Señor en un momento dado dijo, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. No combine la leche, no, el hecho de que sea leche no significa que la leche magnesia sea leche. Usted no le va a echar leche magnesia al café, ¿verdad que no? Ni le va a dar leche, un biberón de leche magnesia a un muchacho para que se lo beba porque leche. Y el hecho de que sea blanco no significa que sea leche. Ambos tienen funciones diferentes. Así que Juan vino a hacerle el camino al que sí podía bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero sobre todo perdonar, libertar, sanar y levantar de los muertos. Y hay algo que tenemos que entender. El Señor vino a eliminar la muerte a través de la resurrección. Resurrección. Y vino a cumplir las buenas nuevas que tenemos a través de Isaías 61, que dice, el Rúa de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha unido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, no solamente físicos, porque hay ciegos físicos, o sea que no ven nada de lo que estamos viendo nosotros, pero también hay ciegos espirituales. A proclamar el año del favor de Yahweh, el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a los que lloran, donde la serpiente es vencida. A esto se refiere el apóstol en 1 Corintios 15:54. Cuando esto corruptible se haya vestido de lo incorruptible, cuando nuestro cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad,
se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. Y me encantó esta palabra de esta manera, porque normalmente nosotros leemos porque sorbida. Esta versión dice, cuando nuestros cuerpos mortales sean transformados en cuerpos que no mueran, se cumplirá esta escritura, la muerte ha sido devorada por la victoria y o sorbida, como mayormente leemos en las Biblias regularmente. Ahora, yo decía, pero espérate, nosotros siempre decimos sorbida, pero la sorbida no viene de un sorbo. Alaba lo que vive. Así que de sorbo a sorbo, disfrutándose ese trago, la victoria de nuestro Señor ha desintegrado a través de su muerte, la muerte. Alaba lo que vive. Ahora Lucas 24:49 nos dice, esperen hasta que reciban el dunamis, el poder de lo alto. En pocas palabras nos dice, esperen a ser revestidos de la autoridad y la capacidad espiritual que los va a ayudar a llevar a cabo la asignación de hacer milagros y prodigios y expulsar los parásitos espirituales que le están haciendo la guerra. ¿Alaba lo que vive? Solo el Señor tiene la autoridad para pasar un depósito, el depósito que Dios depositó en Él, para depositarlo en los demás, para hacer el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y eso lo vemos y lo vimos a través de Moisés. Cuando Moisés le llegaron sus días y Dios le dijo, prepárate, que te vas. Y preparó a quién, y escogió Dios a quién, a Josué. Y antes de morir, él puso sus manos sobre Josué, pasando sobre Josué la autoridad, el poder que Dios había puesto dentro de él. Alaba a Dios. Y así nuestro Yeshua, nuestro Señor, con la autoridad que Dios le ha dado, a Él le plació y lo plasmó en esta palabra, bajo la voluntad del Dios viviente, darnos también a nosotros el poder, la autoridad. Y recordemos que no es algo que viene de nuestra propia capacidad, sino de una fuerza externa, de una vestidura espiritual. Lucas 24:49 en otra versión dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y esta promesa sigue en pie. Porque es necesaria, no solo para llevar este mensaje, amados, sino para vivir en el mensaje. Porque es muy fácil darle el mensaje a otros, pero vivirlo nos cuesta. Y el apóstol nos recuerda en Gálatas 3:27 que todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Él han sido ustedes revestidos. Ustedes tienen la autoridad de hablar y de actuar por Dios conforme a su voluntad. No es que somos dioses. Es que Dios, a través de nuestro Señor, nos da la autoridad que depositó. Yo digo que una costica, aunque sea, de lo que Él depositó en Él. Ahora está dentro de nosotros el que nosotros hagamos crecer esa llama, como le dijo el apóstol a Timoteo. Timoteo, enciende esa llama que está en ti. Amados, el reino sufría violencia. Hasta ahora, hasta que tú naciste, hasta que Dios te puso como cabeza de tu hogar para pelear
por tu casa, por tus hijos, por tu familia, hasta por tus vecinos nos manda el Eterno a pelear. Pelea por tu casa. Y Él no solamente que pelea por tu casa, Él nos da las herramientas para nosotros pelear por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra familia. Tú eres el martillo. Ay, alábalo. Eres el propósito de Dios para pisar la cabeza de la serpiente. Y así como a Juan trataron de que no naciera, puede hacer que también a ti hayan tratado de callarte, de paralizarte, de neutralizarte, para que no sigas conforme al propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Y lo importante de todo esto es que seguimos de pie, estamos vivos, seguimos peleando. Pero tenemos que pelear como nos enseñó el Señor. Y Él nos enseñó que esta guerra se pelea y se gana en obediencia al Padre. Siguiendo su ejemplo, amando su palabra, amando a los demás, haciendo compasivos. Ahora, ¿cuáles son los parásitos que pueden estar atacando nuestras vidas? ¿Y qué crecen cuando se le da de comer? Y no es solamente los vicios, porque de una manera dice, bueno, parásitos, no solamente eso. Estos parásitos sofocan el crecimiento espiritual, se alimentan de nuestra fe y agotan nuestras fuerzas. Hay un parásito que duerme al alma y se llama pereza. Alábalo. Nos hace bajar la guardia de nuestra vida y tomar a la ligera el campo de guerra en el que nos encontramos. Y hay que estar vigilante porque la palabra dice que hay uno que vino, que se viste como león para devorarnos. Y mi querido camarón que se duerme lo coge Goya y lo elata. La pereza, cuando se hace casa en nosotros y se pone cómoda, nos impide buscar a Dios. Tengo tiempo para todo, menos para orar, menos para estudiar la palabra. Y amados, esto no es mentira, a todos les pasa. Uno puede estar súper despierto y cogió la palabra y desde que leyó la palabra se le mete un sueño que gostea. Pues yo no tenía sueño, ¿no? ¿Qué pasó? Así que la pereza, cuando no se controla, crece como una enredadera. Y si sientes algunos síntomas de esto, esta palabra nos viene a desparasitar. Alábalo. El otro es del mundo, que parece que le saca a la gente la lengua a la gente y lo jala. Y es el parásito de la mundanalidad. Y no es solamente para descarriarte. Son cambios que comienzan sutilmente en nosotros. Empezamos a poner prioridades a nuestra relación con Dios, la cual se debe cuidar como nosotros cuidamos una planta. Tenemos que ayudarla a crecer. Cambiamos la búsqueda y la devoción a nuestro Dios por cosas que cautivan mi atención. Y le doy más atención a aquellas cosas que a lo que me edifica y me fortalece espiritualmente. Y estas cosas se van manifestando lentamente y cuando uno viene a darse cuenta, hace rato que está dormido, hace rato que está envuelto y que el día hasta se le fue y la noche ni se diga. Yo recuerdo un tiempo en mi vida que me cogió con una serie, que cuando me llegaba la hora de dormir, yo de que no aguantaba más, que los ojos se me cerraban solos,
Papá, se me olvidó, pero gracias por este día, bendícelo. Amén. Mañana oro. ¿A nadie le ha pasado eso? Así que este espíritu de la mundanidad dice que puede parecerse como una maleza que puede ahogar un bosque, eliminar la belleza de ese bosque. Eso obligado hay que aceptar, pero obligado. Preguntas que nos vamos a hacer en cuanto a esto interiormente. El niño que no hace eso, mi niño. ¿Dónde está anclado mi corazón? ¿Dónde está anclado mi corazón? ¿Qué está robando mi atención? Que no le estoy dando el tiempo a Dios. Y por último, viene el ay hoy. El parásito del orgullo. Primera de Timoteo 3:6. Y este parásito tiene un poder de conocimiento terrible. Te susurra al oído. Tú puedes hacerlo solo y no necesitamos a Dios. Ni a nadie tampoco. La autosuficiencia nos aleja de la gracia de Dios y no nos deja ser humildes. El yo se vuelve el protagonista de la historia de mi vida y que puede ser el fracaso. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero al final el camino de muerte. El orgullo crea una barrera entre Dios y yo. Puede pasar desapercibida. ¿Cómo sé si lo tengo? No busco ayuda, no la acepto, aún necesitándola. No acepto, no reconozco mis errores, aún leyendo la palabra que me dice que estoy mal. Y sobre todo, deseo reconocimiento, porque yo, y no es el yo ese que se juega, sino el yo. Así que el parásito del orgullo crea una pared que impide que la luz de Dios entre a mi vida. ¿Por qué? Porque si esa pared no se hace y la luz de Dios entra a mi vida, a mayor luz, menos oscuridad. A mayor luz de Dios voy a reconocer que sin Él no puedo. Y la palabra establece, porque fuera de mí nada podéis hacer. Cada uno de estos parásitos siempre están al acecho. Pero hoy el Eterno nos dice a través de su palabra que hemos sido revestidos del dunamis, del poder. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad de hacerle la guerra a quien te la está haciendo a ti. Tienes el poder de defenderte y tienes el poder de luchar contra todos esos pensamientos que vienen a tu mente. Amados míos, sorbida es la muerte. Pero por ahora estamos en guerra. Y no es tiempo de rendirnos, sino es tiempo de pelear con uñas y dientes. Amados míos, es tiempo de pelear con la palabra, con la oración y con la ayuda de su Espíritu. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra, Padre eterno, es viva
y es eficaz. Porque su propósito para esta palabra de hoy es vestirnos de tu autoridad, es expandir nuestro conocimiento para que podamos ser certeros en cómo contraatacar al enemigo que nos está haciendo la guerra. Y sobre todo, luchar con nosotros mismos y con nuestros pensamientos. Y que como establece tu palabra, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de nuestro Dios. Todo pensamiento que no provenga de ti, en el nombre poderoso del Señor, lo atamos y lo llevamos cautivo al pensamiento de nuestro Señor. Y lo cae y reconocemos y nos llenamos en nuestra mente de los pensamientos que dice tu palabra que tú tienes para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin. Ay, 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 que es conforme a tu voluntad. Tú no nos has traído a este mundo, como dicen el dicho, para dejarnos morir en la orilla, sino para salir victoriosos en esta carrera que todavía nos queda en esta tierra. Gracias por nuestro Señor, gracias por tu palabra, gracias Padre eterno, por tu poder, gracias por la autoridad, gracias mi Dios te damos, por los méritos de nuestro Señor, gracias por tus misericordias, gracias, gracias, gracias. Ayúdanos Espíritu Santo, porque sin ti no podemos hacer.